este nuevo encuentro con la cultura, con Molinos de Marea, y hoy nos acompañan dos personas que nos van a hablar acerca de un periodo interesantísimo, no solamente a nivel de la nación española, de España, sino todo lo que ocurrió, cuestiones importantísimas que ocurrieron aquí en nuestro entorno más cercano, en la isla de San Fernando. Hoy van a estar con nosotros Hilda Martín y Juan González Calderón. Os voy a hablar un poco de ellos y les voy a dar la palabra rapidísimamente. Hilda es licenciada en Geografía e Historia y también es diplomada en Teología por la Pontificia de Madrid. Es miembro del Ateneo de Cádiz, asesora históricamente o fue asesora histórica de la Oficina del Bicentenario de la Diputación de Cádiz entre los años 2008 y 2012, todo aquello que sirvió de preparativo para la conmemoración del centenario de la Pepa. Ha sido también parte importante como asesora alrededor de la celebración del segundo centenario de la Constitución de Cádiz. Es profesora del aula de mayores y de los cursos de verano de la UCA. Tiene bastantes publicaciones lanzadas en términos de investigación periodística, tanto en el Diario de Cádiz. Ha sido asesora también para programas especializados en la historia, sobre todo en el 12 en Canal Sur. Ha intervenido también en distintos programas de radio y televisión española hablando del constitucionalismo y la sociedad gaditana. Colabora con emisoras como la cadena SER, El País, ha publicado en el Diario de Cádiz y es autora también de una novela histórica que es Las Crónicas de Cádiz, el diario inédito de un relator apócrifo. Autora también de relatos sobre la investigación realizada en el Archivo de India, concretamente con el lanzamiento de un libro interesante como fue el Libro de las Mareas, Historias de Náufragos. Y últimamente, y estuvo aquí presente en nuestra Feria del Libro, presentó un libro llamado La Memoria de Oliva, que es una novela de índole intimista y autobiográfica. En términos de investigación también podemos hablar cosas muy interesantes acerca de ella. Estuvo presente en el proyecto Aprendices de Historia para la Oficina del Bicentenario, también bajo los auspicios de la Diputación de Cádiz. Ha trabajado también en el proyecto La Pepa se hace joven, en los colegios de la capital. Y concretamente en algunos congresos como el del Bicentenario de 2011 también tuvo una interesante ponencia hablando del pontón de los proscritos. Ha impartido cursos de cómo era la vida cotidiana en la época de las Cortes de Cádiz y autora también y coordinadora y puesta en marcha de un proyecto interesante también auspiciada por el consorcio del Bicentenario llamado Los Lugares del 12. Llegamos un poco al final de esta presentación, este perfil técnico profesional de Hilda, y tenemos que decir que Hilda nos va a llevar por ese espacio temporal que transcurre en la isla de León, desde que fue un lugar de cacerías hasta que nada más y nada menos que fuimos prácticamente la cuna de las Cortes. Eso por parte de una de nuestras conferenciantes de hoy. Y a su lado tenemos a Juan García Calderón. Bueno, me he olvidado decir que Hilda viene de gaditana, pero que más del 50% de su ADN es de la isla. Y ahora vamos a presentar un poco a Juan García Calderón, que es oficial de la Armada, está en la reserva, nació en San Fernando, en el viejo Hospital de San Carlos, y a los 19 años ingresó en la Armada y ha estado prácticamente, con numerosísimas misiones internacionales, tanto bajo mandato europeo, Naciones Unidas, como de la OTAN. Pero paralelamente a su vida profesional, ha cursado estudios de Sociología y Ciencias Políticas en la UNED y ha intentado mantener esa vocación que tiene de escritor. Como escritor está orientado fundamentalmente a la investigación histórica con una obsesiva inclinación a narrar la historia en su mayor verosimilitud, dando poco margen a la ficción. Ha publicado Las Fronteras del Mundo, empleando casi 4 años de investigación en archivos, documentos, bibliotecas, viajes y lugares que aparecen en su novela, y entrevistas especialistas en algunos de los episodios que se narran.
En la actualidad está finalizando otra novela muy interesante que trata sobre todo, bueno, trata sobre la isla de León. No tiene título definitivo, pero el subtítulo sí que lo tiene claro. Se va a llamar Un teatro para la historia, una isla para detener un imperio. Una historia novelada con todos sus personajes y hechos verídicos, incluyendo el proceso de las distintas construcciones del Coliseo de Comedias, de nuestro Teatro de las Cortes, hasta su diseño definitivo. Y actualmente, ¿qué es lo que está haciendo? Pues actualmente es comisario del proyecto Agenda 2530, que auspiciado por la Academia de Artes, Ciencias y Letras de Santa Cecilia y el Ayuntamiento del Puerto, tiene como objetivo realizar múltiples eventos culturales durante los próximos años, durante los próximos 5 años, y van a conmemorar el 530 aniversario de la creación de la Carta de Juan de la Cosa, hecha en 1500 en el puerto de Santa María. Son las dos personas que van a ocupar, vamos a estar pendientes de ellos los próximos 60 minutos y espero que disfruten de la conferencia de hoy, cuando vosotros queráis. Bueno, buenas tardes. Lo primero, agradecer vuestra asistencia. Es bueno encontrar a gente que le guste la historia, ¿no? Y que le gusta además compartir ratitos así en los que uno nos contamos a otros los que sabemos, lo poco o lo mucho que sabemos. Darle las gracias a la Asociación Molino de Mareas por haberme invitado y por su insistencia, pese a todas las circunstancias que se han dado para que yo no pudiera venir. Cuando José me llamó y me propuso que hablásemos aquí sobre el tema del cambio de topónimo, el cambio de nombre de la isla de León a San Fernando, yo fui muy clara con él y le dije que yo no dominaba esa parte del 12, ¿no? No, yo soy especialista, soy investigadora y todos mis trabajos de investigación, mis publicaciones, mis libros se basan en la historia doméstica. Yo soy especialista en la historia social, la de la gente, la de las calles. Entonces, claro, no se puede uno sacar la historia social y hacerla de forma abstracta, sino que va siempre imbuida en una serie de acontecimientos políticos, económicos, sociales, demográficos. Entonces, él tenía interés que yo viniera y yo encontré hay un punto de inflexión en el que podíamos los dos reconvertir lo que yo sabía y luego poder darle paso a Juan para que terminara con eso que sí que él sabe mucho. Porque yo, como profesora, tanto de gente joven como de adulto, y como conferenciante y como escritora, a mí lo que me gusta es la divulgación. Me gusta que el conocimiento que tengo como historiadora y como investigadora no se quede en los libros, porque historiadores somos muchos, que sepamos escribir o que no sepamos escribir y que sepamos plasmarlo de un modo u otro, podemos ser muchos los que lo hacemos de una manera o de otra, valga la redundancia, ¿no? Sin embargo, lo más importante de la historia es saberla contar. Yo no digo que sepa contarla, pero sí que siempre he tenido que contarla porque soy maestra. Entonces, para mí, ese punto de encuentro con lo que José quería y lo que yo podía darle está precisamente en intentar demostraros o intentar enseñaros a los que estáis aquí, que seguro que sois amantes de la historia, si no, no estaríais, que hay otro modo de entender la historia, ¿no? Que hay un modo de entender por qué las ciudades y por qué los pueblos cambian, por qué se van transformando. Y todo esto me lleva a poder terminar en un punto de inflexión en el que Juan me siga, ¿no? Y es que la ciudad, la isla de León, se modificó tanto a lo largo del tiempo que terminó hasta cambiando de nombre. Yo voy a empezar con algo que a mí me vais en toda mi ponencia me vais a escuchar continuamente, ¿no? Y es la capacidad que tienen los pueblos de transformarse y la capacidad que al transformarse, cómo eso entra dentro de la población y cómo la población cambia. Porque los pueblos, todas las ocupaciones a lo largo de la historia no son entes cerrados que permanecen igual a lo largo del tiempo. Todos los pueblos, las poblaciones, los sitios, los lugares donde la gente habita, se cambian continuamente. Cambian bien por mano de la naturaleza. No tenemos ninguna manera de pararlo. Cambia ante un volcán, cambia ante un corrimiento de tierra, ante un terremoto, cambia ante una inundación. Pero luego hay otra parte, o hay otro punto, otra forma de transformar esos pueblos, esos asentamientos, y es la mano del hombre.
El hombre es capaz de roturar la tierra, de explotarla, de contaminarla, de hacer que la población que esté en ese sitio, en ese lugar determinado, si lo que le rodea a través del cambio es rico, es positivo, la población se enriquece y el pueblo queda completamente enriquecido y crece dentro de esa riqueza. Si por el contrario, todo lo que rodea a esa población, todas las transformaciones que se producen son negativas, el pueblo queda empobrecido. Una crisis económica, la marcha de una fábrica, una inundación grave, son acontecimientos, igual que el descubrimiento del petróleo en un punto determinado, que puede hacer que cambie completamente la dinámica económica de un pueblo. Yo añadiría un punto más, y aquí ya me ciño en la etapa que vamos a hablar, y es la guerra. La guerra es uno de los elementos transformadores que no son naturales, sino que parten de la mano del hombre, que más pueden transformar una ubicación y un sitio. Porque la guerra lo puede todo, la guerra lo transforma todo, lo puede todo, lo hiere todo, lo lastima todo. Cuando además la guerra, como ocurre con la guerra de independencia, es una guerra de ocupación, es una guerra que no ocurre una batalla a miles de kilómetros y luego volvemos a casa, no. Es una guerra que se produce en mi puerta, en mi barrio, en mis tierras, que asesina a mi ganado, que asesina también a mis hijos, o que no los tengo porque están en el frente. Ocupa prácticamente, en el caso de la guerra de independencia, menos las islas gaditanas. Siempre me voy a referir a Cádiz y a la isla de León como las islas gaditanas, como dijo Jerónimo de la Concepción. La guerra de independencia es una guerra de ocupación, que es la peor guerra que puede existir, porque es que te quedas sin tu sitio, el sitio en el que tú te sientes integrado. Y vamos a añadir otra cosa más. La guerra de independencia además se convierte en nada en una guerra civil. La guerra de independencia, aunque no sea demasiado leído, demasiado tocado este tema, la guerra de independencia se convirtió en una guerra fratricida entre dos grupos ideológicos. Un grupo ideológico claramente partidario de seguir con el antiguo régimen, las políticas conservadoras de la dinastía borbónica, y otro grupo de personas que tenían ilusión por esas nuevas ideas de Larousse, de Voltaire, de Montesquieu, que llegan desde Francia y que, claro, son ilusionantes, son transformadoras, es la reforma. Pero ¿qué ocurre si el que la trae es el que va a ocupar tu país? Si el que la trae es el francés. Se produce una dicotomía, se produce una lucha mental en el pueblo español. ¿Querer el cambio? Sí. O no quererlo. ¿Querer el cambio? Que me lo traiga el francés. Vale. Llegado a este punto, vamos analizando, que es mi deseo como educadora de que entendáis, si no me paráis, me decís, esto no lo cojo, es que entendáis que ahí comienza toda esa transformación de las islas gaditanas. Y vamos a ir a algo que para mí es muy importante, y es el poder y el tener la hegemonía del mar. La hegemonía del mar, el poseer la hegemonía del mar de las islas gaditanas ha sido uno de los motores más transformadores de las islas gaditanas. Lo fue en la época de las fundaciones fenicopónicas, lo fue, que hay gente que sabe mucho de eso, lo fue. ¿Por qué? Porque el mar Mediterráneo era la cuna de todas las civilizaciones, y la encrucijada en la que se encontraba la península, las islas gaditanas, lo podía todo. La hegemonía del mar en plena guerra. 5.000 kilómetros de costa era el escenario de la guerra de independencia, sin contar a las Islas Canarias. 5.000 kilómetros de costa. Tener la hegemonía del mar no significa tener la hegemonía de la mejor flota naval. Significa lo que significa, poseer la costa, poseer la posibilidad de hacer una navegación de cabotaje y entregar avituallamiento donde se necesite, hacer una navegación de cabotaje y entregar tropas donde se necesite, hacer una navegación de cabotaje y entregar correspondencia, entregar cartas, entregar decretos. Y eso ocurrió en la guerra de independencia española. Por eso decía Wellington que, claro, que tenemos que ganar la guerra. Nuestro poder está en el poderío sobre el mar. ¿El vuestro? No. Es una carta que escriba el francés, ¿no? Esta situación se repite, se inicia, este poderío de hegemonía marítima en la fundación fenicopónica, en la Edad Antigua, y se vuelve de nuevo a repetir después del descubrimiento de América. ¿Qué tenemos aquí? Dos circunstancias transformadoras que da el poderío a las islas gaditanas, y es
el poder sobre el mar. Lo fue con la fundación de las primeras colonias fenicias, y lo fue con el comercio y esa política mercantil con América. Es decir, siglo XVI y las civilizaciones de la Edad Antigua. ¿Qué ocurre durante el periodo en el que el mar no es hegemónico en las Islas Gaditanas? Edad Media. Por más que Alfonso X se luchó porque se iniciara una política africanista desde las Islas Gaditanas, nunca lo consiguió, a no ser Arcos, Villamartín, Jerez, pero nada más. ¿Qué pasó? Que no fue hegemónico. Como no fue hegemónico, la decadencia de las islas fueron absolutas. Y lo más triste es que eso vuelve a ocurrir después de la Guerra de Independencia. Y lo más triste es porque Fernando VII ya no quiere mirar al mar, quiere mirar a Madrid. Significa de nuevo la decadencia de las Islas Gaditanas. Y además lo más curioso y lo más triste es que coincide con el cambio del nombre. Por seguir avanzando, voy a pararme en otra cosa que me parece muy importante. Yo ya no sé por dónde voy, pero bueno. Y es el tema de Ramón. Cuando Ramón Solís habla de las Islas Gaditanas, en este empeño mío de poner la encrucijada de estos dos lugares maravillosos, como decíamos, es parte de mi tierra, mi padre es marino, nos hemos criado aquí. Hay una cosa que Ramón Solís decía, y es diferenciar entre el sitio y situación, ¿no? El sitio de las Islas Gaditanas es su morfología, es su planta, es su forma de ser en el espacio, sobre el terreno, y son muy parecidas las dos. Las dos son dos puntas de una hermosísima arena tierra de arena dorada o istmo, ¿no? Que las une, ¿no? Las dos defendida tibiamente, una por fortificaciones por el propio mar y por fortificaciones que se empiezan a hacer desde el asalto anglo-holandés en el siglo XVI, otra la isla por fortificaciones que son de la propia naturaleza, sus propios caños, y luego las fortificaciones de Tomás Hurtado, Tomás López en el siglo XVII ya y XVI y avanzado el XIX. Ese es el sitio. ¿Qué tiene importancia el sitio? Pues que tienen dos cosas importantísimas en común. No tiene ninguna montaña que la salve, ni que la pueda cubrir de los malos vientos, de las malas tempestades. No tienen una tierra donde puedan cultivar ningún producto de autoabastecimiento. No tienen pozos de agua potable. Pero es que tampoco tienen tierra para tener reses ni ganado. Son dos situaciones muy similares, por eso la transformación de las islas va al unísono, van emparejadas desde el principio de los tiempos. Cuando hablo de sitio y situación, hablo de sitio y hablo de situación. La encrucijada, de la que hemos hablado antes. La encrucijada está en el sitio exacto para ser lo que ha sido en los dos momentos de hegemonía marítima, como hemos explicado. Vamos a avanzar y quiero ahora contaros en esta situación cómo era la isla en ese maravilloso siglo de oro del que habla Jerónimo de la Concepción, ¿no? Porque voy a utilizar a Jerónimo de la Concepción porque, no sé si la habéis leído en su libro que se llama El Emporio del Orbe, que es del siglo XVII. Es un libro que cuando lo lees sientes tanto que está él visitando el lugar que está describiendo que sientes añoranza, no sé, es una sensación que tuve una vez cuando estuve en Fadrica, en el muelle, ¿no? Cuando esa sensación de ver los barcos a diario que llegan de Cádiz, que las calles de esa ciudad incipiente no pueden estar llenas de calesas porque aún no están construidas. Esa sensación que tiene Jerónimo de la Concepción al decir que tiene forma de pera alargada, de una hermosa pera alargada, que está a 20 leguas de Sevilla y 3 leguas la separa el puente Suazo del castillo de San Sebastián, que habla de sus hermosos jardines, de sus casas, de una hermosísima fábrica, en un primero que eran dueñas de ella nobleza gaditana, ¿no? Como las ahumadas, pero que pronto, por el amor de la propia gente que empezaron a asentarse aquí, primero como zona de ocio y luego por la propia idiosincrasia de la gente que se unió a la tierra, empezó a hacer casas de burgueses, como los Cohen o los Masset. Ese urbanismo que comienza en la primera mitad del siglo XVIII
es el de una ciudad carolina. Es una de esas ciudades que se forma a partir de Carlos III en plena reformas ilustradas, ¿no? Una ciudad lineal, con una calle central, con todas las calles reticuladas, con las casas perfectamente planificadas, pero tan hermosísima que los historiadores hablan de que Torcuato Cayón o el propio Benjumeda, grandes arquitectos que trabajaban en enormes casas de navieros importantísimos de Cádiz, vinieron aquí. Y se saben en su mayoría por los jarrones que adornan prácticamente todas las casas del siglo XVIII de San Fernando, de la isla de León. ¿Qué ocurre? ¿Cómo es esa urbanización? Empieza en la primera mitad del siglo XVIII, es la zona de San Francisco y el Carmen. Quizás con algunos retazos hacia lo que se llamaba las chozas, hoy la ardila, donde vivían personas que faenaban en Torregorda. Luego, en la segunda mitad, desde donde estamos, hacia la población de San Carlos y el Hospital de San Carlos, que es la ampliación. Queda más retrasada la población donde estaban los Madariaga de lo que hoy sería todo Campo Soto. Yo, en este momento, quiero hacer un inciso. ¿Por qué esa urbanización en dos etapas? ¿Qué lleva a esas familias que en un primer momento vinieron a la isla como zona de ocio, de esparcimiento, ante un Cádiz congestionado de comercio, de calles estrechas y oscuras, completamente fortificado y cercado? ¿Qué lleva? Le lleva los jardines, le lleva la paz, le lleva la tranquilidad. Por eso los regidores gaditanos no querían que se separara Cádiz de la isla de León. Finalmente lo hizo, pero no querían. ¿Qué hay más, digamos, motivador para que una ciudad se fije al suelo, para que una población se fije al suelo? El enterramiento. Los primeros enterramientos de ese primera parte del siglo XVIII se hacen tras el castillo de San Román. Pronto, en esas propias parroquias se van a producir enterramientos. Parroquias que a su vez suponen la creación de barrios a través de las hermandades y de las cofradías, con lo que ya se agiliza. Con esta transformación va a dar cambio a una ciudad que se enriquece, que va mejorando desde un punto de vista urbano-social. Y si vemos ahora que la segunda mitad empieza, desde el principio del siglo XVIII, por el amor de Campillo, Patiño, el Marqués de la Ensenada, a la ciudad y a las potencialidades que tenía la isla de León, comienza una urbanización militar. Una urbanización que tiene que ver con ese deseo de los ilustrados, sobre todo de Patiño, de hacer ver a la corona que era la zona privilegiada para ser sede de la Capitanía de Marina. Yo tengo aquí una cita de Campillo de 1723 que describe por qué tiene que ser la isla y no puede ser otro sitio. Dice: no tiene parangón la isla de León en otra parte de Europa. Son envidiadas de cualquier nacional e inteligente las circunstancias de su seguridad, su surgidero, su carenero en los caños que se extienden hasta el puente de Soazo, de forma que viene a tener dos estimables condiciones: una bahía abierta para la facilidad de la entrada de los navíos y para la salida del puerto cerrado, y luego la posibilidad de que la estrechez de sus caños y el resguardo de sus castillos y fuertes y abrigo de los vientos la proteja. Cuando Patiño dice esto a las Cortes, podéis pensar por qué. Podría haber sido toda la parte de la cornisa cantábrica, incluso muchos reales careneros como el que había aquí, que luego se hicieron los diques secos del Arsenal de la Carraca. No había mucho, pero había. ¿Por qué? Pues una cosa muy clara: las islas gaditanas apostaron por Felipe V en la Guerra de Sucesión. Podían haber apostado por la Austria, pero apostaron por los Borbones, y los Borbones se sintieron en deuda. Cuando la Guerra de Sucesión terminó y la dinastía borbónica se asienta en el país, tiene claro que tiene que devolver lo que ha hecho las islas gaditanas por ellos. Entonces los Borbones escuchan a Patiño, escuchan a Campillo, escuchan al Marqués de la Ensenada y dicen: vamos para adelante. Y entonces comienza otro tipo de urbanización, que es la militar. Cuando toda la ciudad, como dicen algunas crónicas y algunas actas capitulares, se encuentra levantada por la cantidad, toda la cantidad de obras que se tienen hechas en un momento, va a coincidir con el terremoto de 1755
en el tiempo, que supone una nefasta convulsión desde el punto de vista de las infraestructuras, más en Cádiz, toda la parte del Campo del Sur, o paseo que se llamaba Paseo del Vendaval, pero aquí también coincidió construcciones por todos sitios. Las construcciones tienen algo que van aparejadas y es el dinero. ¿De dónde saca la Isla de León el dinero para tanto como quiere hacer, para tanto como se pone en movimiento? Pues hay que hacer de nuevo consignación de presupuestos, arbitrios, tributos, impuestos, hasta tal punto que de los 9 millones de reales de vellón que la corona da a toda la armada, 4 millones vienen a la Isla de León, pero no es suficiente. Entonces llega un momento que es tanto el dinero que la corona decide que además de los 4 millones le va a dar 200.000 reales mensuales, para que se vayan apañando, porque claro, las obras tienen que estar terminadas, porque claro, eran infinitamente, eran infinitas las ideas que surgían de cada construcción. Finalmente, cuando en 1769 se pasa ya en la Capitanía Marítima a Cádiz, entre rechazo de Cádiz, perdón, a la Isla de León, entre el rechazo de la ciudad de Cádiz, porque no quería que 16.000 soldados salieran de su ciudad y lo dejara desprotegido, cuando se marchan con honores, despedidos además por el Marqués de la Victoria, pues uno descubre que lo que se ha hecho en esta ciudad es un observatorio de marina, un cuartel de guardia marinas, cuartel de artillería, que se ha hecho un hospital, que se ha hecho todo un barrio, que se ha hecho una infraestructura impresionante que tiene que salir de algún modo a ser manifestada en su poder, y lo va a hacer enseguida por Trafalgar. Cuando se inicia el siglo XIX, es decir, cuando se va a iniciar en la época del conflicto que nos lleva aquí, hay dos razones para mí importantísimas que de nuevo hacen que se transformen las Islas Gaditanas. Uno es el conflicto bélico, que primero es con Portugal, la Guerra de las Naranjas, porque Portugal está sirviendo de asilo a tropas inglesas, y claro, Napoleón está empeñado en unirse a España contra Inglaterra, y para mí algo que es importantísimo, y es la epidemia de fiebre amarilla. Son dos circunstancias, una hecha por la mano del hombre, que es la guerra, y otra hecha por la naturaleza, que es la epidemia. Una epidemia que hace que 7.500 personas mueran en Cádiz, de menores de 30 a 40 años, en ese margen, entre septiembre y mayo entre mayo y septiembre de 1800. Y aquí, en la isla, 4.000. Antonio de la Cruz, en las actas capitulares de la época de 1800, pide a la gente que no salga. No salga. Se crea el cementerio de la cacería por las epidemias de fiebre amarilla. En Cádiz se llega a llenar todas las torres miradores, se llama así amarilla por las banderas amarillas que avisaban a los barcos de que había fiebre, de que había peste amarilla, que llega a Cádiz en 1800 por el barco El Delfín. Tendríamos que dar una charla sobre la fiebre amarilla. Entonces, lo que quiero deciros es que un acontecimiento de mano del hombre y un acontecimiento de mano de la naturaleza vuelve a transformar las Islas Gaditanas. La fiebre amarilla coincide con un periodo de carestía en la ciudad, de malas cosechas. Y esto es un círculo maldito que repetimos muchos historiadores, que nos basamos mucho en la historia social y económica. Si la gente está enferma no puede trabajar. Si no puede trabajar, las cosechas no se hacen. Si no puede haber cosechas, están mal alimentados. La enfermedad vuelve a cebarse. Entonces eso es un círculo del que es muy difícil salir. Sin embargo, la epidemia de fiebre amarilla que entró en mayo con la calor desaparece en octubre con el frío. La naturaleza vuelve a decirnos que tiene capacidad de transformar las ciudades. ¿Por qué? Porque Arejula, uno de los grandes médicos y científicos que trabajaron el tema de la fiebre amarilla, descubrió que la temperatura era crucial para los episodios de fiebre. Dos acontecimientos. El primero termina en Trafalgar, lo tenemos claro, 1805, supone la puesta en funcionamiento de toda la obra de Patiño. Pero hay un problema gravísimo, que Churruca y Gravina llevaban años denunciando. La Armada Española está muy mal, está severamente tocada, los barcos están sin enarbolar, la tropa no recibe formación, no recibe sueldo adecuado a su trabajo, no recibe buena alimentación. Sin embargo, la flota inglesa era una de las mejores flotas del mundo, por no decir la que más.
tenía todo eso que he dicho que no existía en la flota española, lo tenía, por más que Churruca y Gravina lo denunció, nunca le hicieron caso. Frente a esto, Trafalgar fue el desastre. Fue el desastre, no solo para la flota, sino para la población de las Islas Gaditanas, que veía cómo ese empeño de muchos ilustrados por tener una ciudad llena de capacidad del mar había fracasado. Cuando la combinada entra, yo me pongo muy así, ¿eh? Mi marido me riñe porque me pongo, parece que estoy riñendo. Cuando la combinada entra en el saco de la bahía, después de Trafalgar, cuando entra la combinada, es decir, los barcos, los restos de los barcos que entran en Trafalgar, con el almirante Rosilli y con Ruiz de Apodaca, los barcos llegan en tan mal estado que Apodaca hay publicaciones en algunos de los diarios de la época que yo he tenido la ocasión de ver que Apodaca no quiso mirar nunca atrás a esos barcos. Sin embargo, los primeros que se arreglan en el arsenal de la Carraca son los franceses. El Neptuno es el primero que se va a arreglar. Hay una cierta extrañeza en esto, sobre todo cuando el Neptuno es el primero en apuntar a la bahía de Cádiz cuando se cambian los tercios. ¿De acuerdo? Entonces, en este momento de la historia, de lo que está ocurriendo antes de la Guerra de Independencia, nos vamos a encontrar con que de pronto la población de las Islas Gaditanas, la población en general del país, tiene que hacer un cambio de mentalidad, un cambio de creencia que es sumamente difícil de entender desde nuestra perspectiva. Hasta ese momento, los franceses habían sido nuestros aliados. Tomás de Morla, el día 14 de mayo de 1808, apenas había pasado 10 o 12 días del levantamiento en Madrid, escribe una carta en el Diario Mercantil diciéndole a la gente de las Islas Gaditanas, después se publica aquí en otro periódico, del que salió nada más que 2 o 3 números, que se llama Noticias Fidedignas de la Isla de León, dice que no, que los franceses no son nuestros enemigos, que son nuestros aliados, que por favor que le abramos la puerta, que los dejemos entrar. Eso ocurre a finales de mayo. El 9 de junio se produce la batalla de la Fosa Santa Isabel, aquí frente a nuestra casa, a nuestra isla de León. ¿Qué ocurre? El cambio mental que tuvo que hacer la población de la Isla Gaditana no tuvo que hacerlo en ningún lugar de España. Porque es que nuestra flota había estado, los barcos españoles que iban hacia América habían estado bloqueados mucho tiempo por la flota inglesa, y sin embargo ahora era la flota inglesa la que nos iba a proteger de los barcos franceses, en 4 o 5 días. 4 o 5 días. Os voy a contar una anécdota que, bueno, yo tengo escrito un libro sobre, un artículo sobre eso que salió en El País. Cuando Tomás de Morla dice que verdaderamente los franceses son nuestros enemigos, esa misma noche se produjo en Cádiz lo que yo llamo una noche de los cristales rotos. Esa noche el pueblo de Cádiz asaltó todas las viviendas de los franceses que vivían en el barrio de la Viña y que se dedicaban al servicio doméstico. Porque los franceses casi todos se dedicaban a ser cocineros, camareros, servicio doméstico. Aquí en la isla también lo había, en las casas de los grandes burgueses. Esa noche se cogieron a todos los franceses, se capturaron cientos y fueron depositados en los pontones, en mitad de la bahía donde murieron. Hay escritos en el Archivo Histórico Nacional en donde se describe el horror que vivieron los franceses en esos pontones. Los gritos desgarradores que se escuchaban desde la Alameda, donde se les dejó morir. Y era gente que había convivido plenamente con el gaditano, que lees la lista que está en el Archivo Histórico Nacional con el nombre de todos ellos, las calles donde habitaban, los vecinos que tenían, y te parece algo, bueno, algo que ocurre cada momento todavía en la actualidad. Aquí cambiamos pronto de mentalidad. A lo que voy. Este es el momento, este es el momento en el que se inicia el conflicto bélico. Yo, siguiendo con esta trama del proceso de transformación que se producen en los pueblos y que llevan a lo que son, yo voy a hablar de 2 elementos para terminar, y para mí los más importantes del periodo de la Guerra de Independencia en esta ciudad. Y es, por un lado, la situación económica y los cambios que se tienen que producir en él, que ya van a ir de por sí evolucionando hacia un modo nuevo de entender la economía de la isla, y por otro lado, el problema de los alojamientos.
Para mí son los dos problemas cruciales que va a tener la Isla de León durante el conflicto. Económico. Las juntas provinciales de defensa desde el primer momento son claras. Todas las normas y leyes que regulan los arbitrios, que regulan el comercio de productos en la Isla de León quedan anuladas. Por una política de intentar que en todas las casas, que todas las familias tuvieran habituallamiento, que tuviera subsistencia para el periodo que se iniciaba de guerra. ¿Qué es lo que hace? Con una única excepción, que siempre tiene que haber en el pósito que existía aquí 40.000 fanegas de trigo. El pan, importantísimo. Aquí en la Isla de León hubo carencia de trigo y se tuvo que hacer pan de habas durante mucho tiempo. Eso sería otra conferencia sobre el abastecimiento. ¿Qué ocurre aquí? Fundamentalmente productos como el tocino, que venía de la sierra el tocino y las carnes saladas del norte de la sierra de Huelva, el aceite, el vino y el vinagre, importantísimo para el sinapismo, importantísimo para las curas, en definitiva. El Colegio de Cirugía de Cádiz, además, que había mamado, porque es que esa es la palabra, todo lo que había ocurrido en Trafalgar para su propia práctica. No hay mejor práctica para un cirujano que una guerra. Aprendió todo lo que tenía que aprender sobre cura y sobre heridas y sobre todo lo que tenía que aprender. Pues igual vio que en el vinagre se podía haber alguna solución, sobre todo para la desinfección. ¿Qué va a ocurrir? Que se sacrifican todas las reses que existían, se reparten entre las casas, todas las aves que existían en el muelle de Gallinera, para el abastecimiento de los barcos también son sacrificadas. Toda la leña y toda la madera del Coto de los Infantes, también es toda para los molinos, sobre todo para los molinos de Ribarillo. Entonces le contaba yo a José que encontré un documento en el Archivo Histórico Provincial muy curioso en el que tengo ya el artículo, no sé si este lunes sale o el siguiente, en el que Miguel Álvarez le dice en junio de 1808, o sea, que empezaba a acabar la guerra, le escribe una carta a Fernando VII pidiéndole por favor que los 10 panaderos que tiene con él, que es que están tan agobiados haciendo pan para la tropa, para la gente, para dejarnos las galletas, para que haya abastecimiento para la tropa y para los barcos y para la población, que no dan bien con bola, que necesitan por favor que esos 10 operarios hagan el servicio militar dentro del horno, dentro del molino, perdón. Y que él le paga el uniforme y las armas, que se lo debe, le dice Miguel Álvarez, ¿me lo debe usted? Porque en mi molino se ha colocado 2 piezas grandes de artillería y un almacén de pólvora. No sé lo que le contestaría porque se lo he encontrado, la verdad, me imagino que lo permitiría. Y el otro problema grave que va a encontrar la ciudad es el del alojamiento, por un tema fundamental. Grijalba, que es el gran aposentador de la Isla de León, tiene una dicotomía y un problema grave. Necesita calidad y cantidad. Calidad por la gente que llega, gente ilustrada, que viene a una ciudad pequeña, que va creciendo, pero Una niña. ¿Qué pasa? Que hay un problema gravísimo de calidad y de cantidad. Al principio hay un gran ofrecimiento por parte de la ciudadanía para hospedar a la gente que llega, pero luego eso va incluso a existir un rechazo, porque la cantidad de tropas, la cantidad de gente, de personas que van llegando, no solo para el tema de las cortes, sino porque van huyendo también del conflicto. Y esa es la realidad de la Isla de León durante la guerra. Por más que Alburquerque, para mí la persona menos respetada y menos conmemorada de la historia de las Islas Gaditanas y de la Guerra de Independencia, que ya en su momento fue completamente denostada por la propia Armada y por el propio ejército español, que no tuvo nunca, murió en la mayor de la pobreza en Londres, en las mayores de la pobreza después de lo que hizo, porque incluso se le acusó de robo. Por más que Alburquerque intentó, y lo consiguió, de que las Islas Gaditanas permanecieran libres, aquí no hubo problema de abastecimiento nunca por el mar. El verdadero problema de abastecimiento fue en las ciudades que estaban ocupadas. Precisamente porque Alburquerque, por ejemplo, toda la zona de Puerto Real y Chiclana arrasó con todo lo que podía quedar para el francés. Bueno, para concluir, porque es que yo... Por mí sigue. Lo único que quiero, para concluir lo que os quiero decir, porque bueno, podría seguir, me gustaría terminar diciendo que esta evolución, este ejemplo cronológico que yo he intentado
hacer más que cronológico, está basado en acontecimientos que van cambiando las ciudades. Para mí, y yo sé que para muchos historiadores también, y para muchos que les gusta la historia, a partir de este momento, quizás cuando analicen o cuando estudien un hecho histórico, quizás se lo planteen, cómo cambian las personas, cómo cambian las cosas a partir de lo que nos produce, lo que se acontece a nuestro alrededor. Vuelvo a lo que decía al principio y lo que quiero dejar a Juan, ¿no? Es importantísimo entender que la hegemonía de las Islas Gaditanas está unida al mar, y que cuando el mar deja de ser el eje aglutinador de las islas y el eje o el motor que le aporta riqueza, las Islas Gaditanas dejan de tener sentido. No es que dejan de tener sentido y que desaparezcan, pero sí que su motor económico, demográfico desaparece. Y eso va a coincidir con la llegada de Fernando VII después de la guerra, cuando llega a la isla de León y cuando decide que todo va a centralizar la política del reino en Madrid y por tanto abandona a las Islas Gaditanas. Y además le deja un regalo, que es el cambio de nombre. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo gustosamente seguiría escuchando a Hilda, y yo creo que todos, porque hay tanto que contar. Y bueno, ella es una experta, como dijo José en la introducción, en el Cádiz dieciochesco y decimonónico, y bueno, la verdad es que es una eminencia en ese campo. Sí, a mí sí, y para mucha gente también, cuando te ha llamado para tantas conferencias y eventos. Y bueno, la cuestión es que aquí también hay personas que están muy versadas en lo que estamos hablando, en lo que vamos a hablar a continuación. Quizás algunos incluso han publicado documentos o estudios o investigaciones de las que yo me habré apropiado un poco para esta charla. En ese caso, muchas gracias. Y gracias también a la Asociación Unión de Mareas, porque la verdad es que fomentar la identidad de un pueblo tiene un valor patrimonial muy grande, muy valioso y muy poco a veces recompensado. A mí se me dio, como ya han escuchado, se me dio la asignación de hablar un poco sobre el cambio de nombre de Isla de León a San Fernando. Y ciertas consideraciones que se pudo o pudo no tener en la población o en el desarrollo de la historia de nuestra ciudad. Pero antes de eso, voy a intentar incluir en esta charla también un poco la toponimia, las diferentes toponimias que hemos tenido en nuestra ciudad y antes de ser ciudad. Para enlazar todo y ver cómo, bueno, en la diapositiva primera, donde la invitación, donde dice la Isla de León durante la Guerra de Independencia, de capital del reino a ciudad de identidad incierta. Yo pondría ahí un interrogante. ¿Ciudad de identidad incierta? Puede que sí, puede que no. Eso es algo que soy yo quien para contestarla, esa pregunta, pero yo pondría ahí ese interrogante. Y bueno, vamos, yo quería comentar, después hablaremos sobre Isla de León y San Fernando, pero antes otros topónimos, un repaso rápido, voy a intentar otros topónimos que hemos tenido nosotros en nuestra ciudad, antiguos, que algunos de ellos también han coincidido o han fenecido, se han disuelto por una pérdida de entidad y de identidad. No hace mucho, una anécdota graciosa, hace unos 3 años estaba en una recepción en la Embajada de España en Londres. El embajador allí dando su discurso y tal, y después de la disertación del señor embajador, pues vino la parte que todo el mundo prefiere, que es la comida, las copas y los canapés y todo esto. Y estaba yo hablando con un grupo de ingleses y españoles, y entre ellos había un señor, un inglés al 100%, súper enchaquetado, un señor alto, de edad ya avanzada. Después me contó que había sido banquero, con su traje impecable, una pinta de gentleman que no se podía confundir, ¿no?
ya con las mejillas rosadas por el Rioja, que estaba andando por allí por las bandejas. Cuando el grupo se disolvió, el hombre se quedó hablando conmigo, y nos hablando 2 minutos, y dice, bueno, ¿y tú de qué parte de España eres? Y digo, yo dudé un poco, ¿no? Digo, vas a ver, de la grafía, de si soy de... Bueno, bueno, de Cádiz, le dije, yo de Cádiz. Pero no, de San Fernando. Y el hombre me mira, abre los ojos de par en par, extiende los brazos, de San Fernando, de la isla, dame un abrazo, casi en español, ya lo digo con un acento andaluz, británico, andaluz, yo me quedé en la piedra. ¿Sabes lo que es la isla? Me dijo, de la isla, dame un abrazo. Que no conoces de nada. Y me dice al oído, yo soy el fan número 1 de Camarón de la Isla. Me quedé absurdo. Sí, yo es que tenía la pinta de caballero inglés de... vamos. En fin, y yo me quedé así, digo, pero no sé qué decir. Es que yo me casé con una andaluza. ¿Cómo se llama la señora, la artista que toca las castañuelas? No, el nombre de hecho... Caetena. Sí. No, yo qué sé, que toma Caetena, pero no tengo ningún nombre. Bueno, un guitarrista toca la guitarra, las castañuelas. No sé, no tengo ni Pues idea. esta señora que me presentó después, muy simpática, tocaba las castañuelas, era su oficio, había sido bueno, contemporánea de Paco de Lucía, de Camarón, los conocía personalmente, me habló de ellos. Pero bueno, me vengo a referir a San Fernando, la isla. Para muchas personas tenemos ahí una dualidad toponímica de la que no nos desprendemos, no sé si queremos o no queremos, pero no terminamos de cuajar en un topónimo definitivo. Si San Fernando o la isla de León, ¿cuánta gente conoce a la isla por Camarón de la Isla? Como Ken, yo digo Ken, y no sabe dónde está la isla. Sabe que hay una isla, pero cuando llegan aquí, bueno, ¿dónde está la isla? ¿No? O quizás solamente sepan ubicar la isla los miles de chicos que en los años de hacer la mili pasaron por aquí, por los cuarteles, y son quizás la mayor población española que pueda ubicarla ahí, es San Fernando. A mí la verdad me da un poquito o mucho zarpullido cada vez que escucho las noticias y el presentador está diciendo San Fernando de Cádiz. Y ya, San Fernando de Henares no sabe qué es, pero San Fernando tiene que decir de Cádiz para que muchas personas nos ubiquen, ¿no? En fin, eso me pone malo. Pero bueno, a lo que vamos. Voy a hacer un repaso, bueno, hacia atrás, ¿no? La isla de León, San Fernando, la toponimia y los conceptos de entidad e identidad que yo pienso que van muy entrelazados. Cuando hay entidad, se desarrolla una identidad y eso a veces es ganancia o pérdida, ¿no? Es lo que veremos, intentaremos ver más adelante. Un ribat es una palabra musulmana que significa fortaleza, una fortaleza musulmana. En el Cádiz de antes de la exploración cristiana, en el Cádiz musulmán, existía un ribat, era una ciudad fortificada con un castillo también para celebraciones religiosas y bueno, servía también de fortaleza a la vez y de concentración de guerreros que tenían para hacer la yihad o guerra santa. Y además del Ribat, toda la zona de Cádiz, estamos hablando del periodo antes de ser cristiano, estaba defendida por una serie de torres atalayas y por dos fortalezas muy importantes. El castillo de San Marcos, en el puerto de Santa María, y el castillo de San Romualdo, aquí. Y todas las poblaciones que estaban entre ellos. El Ribat solía tener una mezquita en su interior, en fortaleza, y tenía en el corazón del edificio una mezquita. Bien, algunos historiadores de nuestro entorno, un historiador de la UCA, Fierro Cubilete, él afirma que el topónimo San Pedro, que era muy extendido en el San Fernando de aquella época,
se refería o provenía de la dominación primitiva del castillo de San Romualdo como Sant Batar. Y bueno, que había sido edificado por el emir Abderramán II. Otro historiador también no muy lejano, Basilio Pavón, él afirma que el castillo actual se había edificado en el periodo alfonsino, Alfonso X el Sabio, pero había sido edificado por alarices, o sea, albañiles musulmanes, siguiendo el modelo de un ribat islámico. Estamos hablando de la edificación del castillo de San Romualdo. Y un tercer historiador más reciente, Avellán Pérez, él afirma que la existencia de la fortaleza musulmana dice que había una fortaleza musulmana conocida como Alcántara, que significa la puente, porque estaba construida al lado de un puente y de un caño. Este mismo historiador sostiene que existía una zona llamada Alcanatir, que se extendía desde el castillo de San Marcos en el puerto de Santa María hasta el castillo de San Romualdo, una especie de mancomunidad. Bien, en este contexto llega después el periodo alfonsino, bueno, la repoblación cristiana, como Alfonso X, y al puerto le va a llamar Santa María del Puerto, y el resto de esta mancomunidad la va a llamar de la Puente, siguiendo con la traducción de Alcántara. Utilizó ese topónimo que ya existía en el musulmán y se quedó con la traducción en femenino de Alcántara, significa la Puente, se quedó con este término para denominar al resto de la mancomunidad de la Puente, que comprendía ya desde lo que es San Fernando, la Chicana continental, Conil y Puerto Real. Ese era el término de la Puente. Bien, esto fue a partir de 1260, esta repoblación. Hay una carta, uno de los documentos de la época que dice: Don Alfonso X, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de Toledo, de León, de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaén, de Algarve, al concejo de Sanlúcar y de Rota y de Sidonia y concejo de la Puente, Salud y Gracia. Entonces existía un concejo de la Puente que abarcaba estos términos. Hay más documentos que no voy a mencionar por falta de tiempo, pero posteriormente, en 1284, el rey Sancho IV ya lo denomina con más rotundidad Lugar de la Puente. Y se refería a este concejo de la Puente, que tenía una jurisdicción, era un territorio jurisdiccional. En el castillo de San Romualdo existía una capilla que se llamaba la de Santa María, en la cual se reunía el concejo de la Puente para sus reuniones. Era el centro jurisdiccional de todo el territorio de la Puente. Entonces eso marcó una entidad importante en la época en todo este territorio y consiguientemente una identidad. Después vinieron una serie de donaciones reales. El rey Fernando IV donó Chiclana al duque de Medina Sidonia, Alonso Pérez de Guzmán, y posteriormente Alfonso XI donó la alquería de Rayana a Gonzalo Díaz, de sevillanos. La alquería de Rayana era lo que hoy en día es el barrio de Jarana. Entonces esta mancomunidad se fue disgregando por donaciones reales, se fue un poco enriqueciendo. Bien, todo esto, vemos que existía esta mancomunidad o esta jurisdicción, y se mantuvo hasta el año 1369, en que algo sucedió que deshizo todo esto, deshizo esta entidad y consiguientemente esa identidad. Debido a las guerras castellano-portuguesas, especialmente contra portugueses, hubo en 1369 una invasión o un ataque de los portugueses a la Bahía de Cádiz, donde fue un ataque muy violento y concretamente en el
asediado, no existía más defensa, no había murallas, no había cercas defensivas, solamente el castillo en sí, que fue asediado, luego fue conquistado, incendiado, la capilla de Santa María fue incendiada también, y bueno, la población que existía en la época pues fue deshecha, ¿no? Ahí se produjo con ello una pérdida de autonomía jurisdiccional. El concejo de la Puente perdió toda capacidad política y de otro tipo, y digamos que se deshizo. Ya pocas referencias a ese concejo se van a dar ya después de esta invasión, de este ataque portugués. Entonces me pareció interesante cuando vi este hecho, ¿no? Que ya hubo una época en nuestro territorio con una entidad muy acentuada a nivel nacional, muy afectada por la realeza como concejo de la Puente, y que tenía su centro jurisdiccional en el castillo de San Romualdo. Bien. Después había una serie de donaciones que había ido pasando por parte del tiempo, y llegamos al siglo XV-XVI, perdón, ya pasamos a otra toponimia, cuando la zona es donada por Juan II a Juan Sánchez de Zuazo, que empezó a llamarse Isla de la Puente o Isla de Zuazo, en diferentes documentos. Todo eso ustedes saben mucho acerca de los Zuazo. Aquí, bueno, Juan Sánchez de Zuazo fue el primero de la familia, luego vino su hijo Pedro y luego su nieto Juan, y Juan era el cuñado de Rodrigo Ponce de León, marqués de Cádiz, porque se casaron con su hermana. Entonces ahí siempre hubo un tira y afloja entre los Ponce de León y los Zuazo, porque los Ponce de León querían extender la jurisdicción gaditana, incluso también la jurisdicción de lo que entonces era San Fernando, y fue durante años esa existencia. Juan de Zuazo ya era el último de los Zuazo, se negó durante mucho tiempo hasta que finalmente permutó lo que fue el castillo, el puente, la barca, los derechos, las tierras adyacentes, todo lo que comprendía su señorío, lo permutó a Rodrigo Ponce de León por una 24ría. La 24ría es ser caballero 24. Una 24ría en Jerez de la Frontera. Entonces Juan de Zuazo, el último de los Zuazo, ya se fue a Jerez a ser caballero 24, además de sus 240 caíces de trigo anuales y una serie de casas señoriales que también se le entregaron a cambio del señorío de la Isla de León, a favor de los Ponce de León. Y ya, bueno, a partir de ahí esto fue un desaguisado de ventas, de recompras, de reventa otra vez, de dotes. El señorío de los Zuazos fue pasando de mano en mano, ¿verdad? Los Zuazos fueron los que más hicieron por reconstruir el castillo, reconstruir el puente, que a fin de cuentas eran los dividendos que recibía el señorío por permitir el paso de la península o del continente a la isla, San Fernando de Cádiz. Y bueno, siguió así hasta 1629, en que el señorío de León, la isla de León, pasa a la corona, y a Felipe V le otorga el nombre de Real Villa de la isla de León. No me quiero detener mucho en esto. Ustedes saben mucho acerca de los Zuazos, entonces era necesario mencionar. Vamos a pasar al siglo XIX. Si saltamos el XVIII, que como ya Hilda ha explicado mucho acerca de eso y de la importancia de la isla de León, con todo el tratado desde Cádiz del departamento naval de Cádiz y el porqué a nuestra isla. Hay una cosa curiosa, y es que antes de esto, antes del siglo XVIII, el marqués de la Victoria, al cual se le había encomendado
era capitán general de la Armada y se le había encomendado también parte de esta transformación de la isla de León. Teniendo en cuenta además el proyecto faraónico casi de la población de San Carlos, que iba a ser una ciudad modélica a nivel nacional, súper avanzada en un diseño innovador, pero más no poder. Entonces el Marqués de la Victoria, capitán general de la Armada, propone, curiosamente, que se conceda a San Fernando, bueno, a la isla de León, el título de ciudad, porque era una real villa. El Marqués de la Victoria propone que se le conceda el título de ciudad y que se le dé el nombre de Carolina o San Carlos. O sea, ya hay un intento de cambiar el nombre de la isla de León a Carolina o San Carlos, teniendo en cuenta, bueno, en España, que era Carlos III, y la importancia del proyecto. Esto se quedó, al final no se llevó a cabo y se dejó esta denominación para la población de San Carlos, dentro de la isla de León, y por eso se le puso el nombre, pero hubo un intento de nombrar, dar título de ciudad y poner este nombre de Carolina San Carlos. Bien, pues saltamos al siglo XIX con las Cortes en la isla de León, que llegan el 24 de septiembre, como todo el mundo sabe, y se festeja, ¿verdad?, de 1810, y estuvieron aquí hasta 20 de febrero de 1811, hasta su traslado a Cádiz. Bien. Una vez que las Cortes estaban ya sentadas en Cádiz, en octubre del año siguiente, entre el 8 y el 16 de octubre, el Cabildo Municipal de la isla de León se reúne para enviar una solicitud a las Cortes, que conllevaba una serie de peticiones: ser declarada muy noble, leal y real ciudad de la isla de León, o sea, el título de ciudad; tratamiento de excelencia del ayuntamiento; ciudad con voto en Cortes; y ampliación del término jurisdiccional. La ampliación del término jurisdiccional se iba a medir con las posiciones defensivas más avanzadas, al tiro de cañón, donde llegase el proyectil, en la dirección hacia Chiclana y Puerto Real. Hasta ahí se iba a pedir la ampliación del territorio, y por parte en dirección hacia Cádiz, pues Río Arillo en toda su extensión de norte a sur. Esa era la extensión que pedía el Cabildo a las Cortes. Pero con la concesión del título de ciudad, puesto esta idea a título de informativo simplemente, ¿qué ciudades de nuestro entorno eran ciudades en esa época? Cádiz lo era desde Alfonso X, junto con Jerez y el puerto de Santa María; Tarifa mucho antes, cuando su incorporación a la Corona de Castilla; y Medina Sidonia por Juan II de Castilla; y Sanlúcar. Estas eran las poblaciones vecinas que poseían el título de ciudad. El Ayuntamiento de San Fernando, de la isla de León, también pedía que la ciudad, que la villa, recibiera ese título de ciudad. El voto en Cortes. ¿Tenía alguna importancia el voto en Cortes que se pedía en la solicitud a las Cortes? Queremos que la villa tenga voto en Cortes. Era muy importante. En el siglo XVI solamente 4 ciudades andaluzas tenían voto en Cortes: Granada, Córdoba, Jaén y Sevilla, en el siglo XVI. En el siglo XIX, en el que estamos, en 1811, seguía la Inquisición, y en Andalucía solamente 4 ciudades tenían el voto en Cortes. Había 20 ciudades castellanas que tenían voto en Cortes y 18 aragonesas. ¿Qué significa tener voto en Cortes? Significa, bueno, para tener voto en Cortes una ciudad tenía que pagar bastante a la Hacienda Real, y a cambio recibía 2 procuradores, los cuales iban a hablar ante las Cortes en favor de la ciudad a la que representaban. Tenían la capacidad para renegociar con la Hacienda Real esos tributos, esos impuestos que había que pagar a la Hacienda Real. Entonces era bastante provechoso tener procuradores o ser una ciudad con voto en Cortes, ya que solamente 38 ciudades de toda la nación tenían esa facilidad, o esta potestad. Por ejemplo, Salamanca, porque al no tener todas las ciudades voto en Cortes, había regiones que tienen que ser defendidas ante las Cortes por otra ciudad. Extremadura, ninguna ciudad en Extremadura tenía voto en Cortes, entonces Salamanca era quien representaba a Extremadura.
Galicia, no había ciudad en Galicia con voto en Cortes. Zamora hablaba por Galicia. Toda la cornisa cantábrica, no había ciudades con voto en Cortes. Entonces podemos pensar que también que la ciudad que tuviese voto en Cortes iba a tener beneficios porque sus procuradores iban a hablar más por ellos que por el resto de la zona que representarían. Entonces el ayuntamiento pide ser una ciudad con voto en Cortes también. Y bueno, y pasa algo extraño. El Cabildo ha enviado esta solicitud a las Cortes con este cambio, se declara ciudad y el cambio de nombre a Real Ciudad de la Isla de León. Y 3 días después de enviar esta solicitud a las Cortes, el 19 de octubre de 1811, vuelve a enviar otra solicitud a las Cortes modificándola. Y yo me quedé un poco intrigado. ¿Qué pasa? Yo lo puse en la icónica de los 3 días. ¿Por qué en 3 días el Cabildo dice, bueno, vamos a cambiar lo que hemos pedido, hemos dicho lo que queremos ser llamados una ciudad con el nombre de Real Ciudad de la Isla de León, y 3 días después cambia y dice, queremos ser declarados muy nobles de la Ciudad de San Fernando? ¿Qué pasó en esos 3 días para que el Cabildo cambie su? Porque yo imagino que la primera solicitud estaría súper estudiada, meditada, y sin embargo se modificó a los 3 días. ¿Perdón? ¿El teléfono? Porque hay un correo móvil. Pues mira, pues yo he pensado, digo, el gobernador político y militar de entonces, que era... tenía apuntado por ahí, un brigadier de la Armada, Miguel Antonio de Irigoyen, gobernador político y militar de la Isla de León. ¿Quién lo nombraba? La regencia. Entonces, muy factible que el gobernador de la villa diga al Cabildo, bueno, yo creo que sería muy conveniente poner el nombre de nuestro amadísimo rey, que el pobre está recluido en Bayona, y poner el nombre de San Fernando en vez de el nombre de la Isla de León. No puedo afirmarlo, pero es una de las posibilidades. Sí, era por Fernando VII. Eso viene después. Pero sí. Entonces, lo que es curioso para mí es que en 3 días el Cabildo cambia su forma de pensar y pide ser llamado a la ciudad por otro nombre. Bien, ¿y qué pasó después? Nada. Durante 2 años no pasó nada. Porque siguió todo en su curso bélico y defensivo. Los franceses se levantan el asedio en agosto de 1812. Y en septiembre de 1813 las Cortes regresan a la isla. Y se envía entonces, 2 años después, una nueva solicitud. El Cabildo sabe ya que ha tenido el asedio, las Cortes, por causa de la feria amarilla que tú mencionabas, se vienen otra vez. En el 13 se repite otra vez. Y claro, ya habiendo visto lo que pasó en la otra, huyen de Cádiz, se quedan aquí en la isla de León. Y ya tienen sus sesiones en la iglesia del Carmen. Y el Cabildo dice, están aquí, se van a ir a Madrid inminentemente, porque eso ya ha terminado, en unos días se van para Madrid, y si dejamos esto así esperando una respuesta sin más insistencia, pues lo más lógico que pasa es que o se prolongue mucho más en el tiempo o se olvide de nuestra solicitud. Entonces emite una nueva solicitud a las Cortes, un poquito más resumida que la anterior, en el que se pide la concesión del título de ciudad, al título de San Fernando, como decimos antes, y un escudo de armas propio. Ya no se renuncia a la extensión del territorio, porque eso implicaba, la ampliación del territorio implicaba que la solicitud pasara por un tribunal de justicia, ya que esa ampliación afectaba al territorio de Chiclana y de Puerto Real. Estas ciudades también tenían derecho a la queja. Entonces se entiende, el Cabildo entiende que pedir otra vez la ampliación del territorio va a ser alargar mucho el proceso. Entonces se desiste de eso y nos quedamos en estas 2 peticiones. Estas 2 peticiones que se intentan justificar, por ejemplo, en cuanto a la población, la cantidad de habitantes. En ese momento, de la isla de León, sin contar a los propios refugiados, había entre 12 y 14.000 personas, comparándola con las demás ciudades
de la comarca, pues, excepto Sanlúcar de la Ramera, tenían de 15 y 17.000, pero la isla de León tenía un asentamiento poblacional mucho mayor que la mayoría de las ciudades, que todavía somos villas, de ciudades aledañas. Y aparte de eso, se insiste en otra causa más, en otra razón más, y es en los importantes servicios que la ciudad ha prestado a la nación durante la guerra. Y se dice en la solicitud, como por ejemplo servir de refugio final a la Junta Central Suprema y Gubernativa del Reino, ser el lugar de nacimiento de la primera regencia, detener y contener el rápido avance de los invasores napoleónicos, ser asentamiento de las Cortes Generales y Extraordinarias en septiembre de 1810, servir de base para la reorganización de los ejércitos nacionales y participación de los vecinos de la isla de León como soldados o civiles en la defensa en total igualdad que el ejército español que estaba también aquí asentado. Con estas razones se manda esta segunda solicitud a las Cortes, y esta vez sí las Cortes nombran una comisión de legislación de 8 diputados que van a estudiar esta petición, y el mismo corto espacio de tiempo, el mismo día, redactan una resolución favorable a la solicitud del Cabildo. Sí, que en verdad la isla de León merece ser declarada central de toda la ciudad y tener club de armas, aunque lo del club de armas tiene que pasar por una comisión de artes, entonces eso se deja para más adelante. Pero sí se acepta el cambio de estatus de villa a ciudad y el cambio de nombre. Entonces es leída, vamos a leer aquí la resolución y una minuta que la acompañó, pero bueno, básicamente viene a decir que se presenta el 25 de noviembre en el Congreso, es presentada y aprobada por todos los diputados, y es cuando se le concede el título de ciudad de San Fernando. Es ese, como dice en su libro nuestro historiador Torrejón Chávez, esa es la partida de nacimiento de la ciudad, del día en que se da el título de ciudad a San Fernando. Yo he visto, me llegó otro día una noticia, me pareció curiosa, en el diario de Cádiz, de la semana pasada, en la que dice: el Ayuntamiento de San Fernando está trabajando en un nuevo reglamento municipal que permita que en nuestra ciudad exista un día oficial, concreto en el calendario, para la celebración de un acto de reconocimiento a las personas e instituciones que sean distinguidas por los títulos de hijo predilecto o adoptivos o con la medalla de ciudad. Maravilloso. La fecha que se propondrá para este acto es el 18 de noviembre, por su valor simbólico y su vínculo con la historia de San Fernando. Ese mismo día, en el año 1813, la Junta Suprema Central y el Consejo de Regencia concedieron a la villa de la Real Isla de León el título de ciudad de San Fernando. Y me queda un poquito traspuesto cuando vi esto la semana pasada en el diario de Cádiz, porque no fue el 18 de noviembre cuando se dio el título a la ciudad y su nuevo nombre, sino el 25 de noviembre. Claro, no lo digo yo. Bien, el 27 de noviembre se promulga el decreto. Las Cortes promulgan el decreto ya oficialmente y ordenan a la Regencia del Reino que lo cumpla, lo haga cumplir, lo publique y lo extienda, lo distribuya. Y bueno, y el 29 de noviembre la Regencia lo firma y el Cabildo Municipal celebra ya, sabedor extraoficialmente de que la ciudad ha ejercido, la villa ha ejercido el título de ciudad con el nombre de San Fernando, pues celebra una reunión extraordinaria con el Ayuntamiento de San Fernando y solicita a las Cortes poder personarse en la iglesia del Carmen, en la sesión de las Cortes, para mostrar su agradecimiento. Y el alcalde con todo el cuerpo municipal pues acuden a las sesiones de las Cortes para el alcalde toma la palabra y expresa su agradecimiento a las Cortes por los hechos, bueno, por la resolución
que se solicitó, ¿no? Ya hacía tiempo. Bien, la España reducida. Algunos llaman lo que era la isla de León, o ya San Fernando, entonces la España reducida, por la isla antes de todos quienes estaban aquí asentados. Cuando a los 2 días de ser declarado ya el título de ciudad y nombre de San Fernando, las Cortes se van a ir para Madrid, y con ellas, solamente a modo de, no todos, pero algunos de los que estaban aquí en San Fernando, diputados de las Cortes y sus subalternos, la Regencia del Reino, el Consejo de Estado, el Secretario de Estado y del Despacho, el Tribunal Superior de Justicia, la Junta del Crédito Público, la Defensura de Sanidad, la Asesoría General, el Dirección de Correos y todos sus empleados, oficinas generales del Estado con todos sus dependientes y secretarios de Casa Real. Esto era lo que se llamaba la España reducida. Estaban aquí, en la isla de León, en San Fernando. Y estuvo en varias ocasiones, ¿no? Antes y en 2 ocasiones. Yo me pregunto, estábamos comentando nosotros, cómo tuvo que sentirse la población cuando ve salir por el puente Zuazo toda esta, en durante varios días, todo este grupo de personas inmenso, con toda su comitiva y con lo que representaban, ¿no? Si eso produciría en algunos habitantes una especie de vacío, de desamparo, o una sensación de ausencia, ¿no? De lo que había sido la isla de León durante esos años cruciales en la historia de España. Se perdía un poco de entidad o de identidad cuando todo eso desaparece y nos quedamos nosotros con nosotros mismos. Eso es una pregunta que estábamos comentando, ¿no? Si se podría haber producido junto con el cambio de nombre. El cambio de nombre de Isla de León a San Fernando no fue una votación popular, no fue una encuesta, fue una decisión, no sabemos de quién exactamente, pero ¿cómo habría eso afectado o qué sensación habría producido en el isleño de la época el ser ya recibir el nombre de un rey que, como dijo Hilda antes, porque hay diferentes versiones, se refería a Fernando VII o a Fernando el Santo, patrón de Sevilla, el unificador de Castilla y de León, que había sido, bueno, que era súper aceptado y venerado en todo el reino de Sevilla, al cual Cádiz y San Fernando pertenecían en esa época. Entonces, Torrejón Chávez dice en su libro que posiblemente el nombre fuese por Fernando III el Santo y a la vez por Fernando VII. Es una cosa muy decidida, pero no sé, nos queda un poco en la duda, ¿no? Cómo eso afectó a la identidad de los isleños en esa época. Y todavía, a día de hoy, sigue siendo un tema de debate. He escuchado que hay cierto sector de la población que le gustaría volver a llamarse Isla de León, otros no. El nombre de Fernando por Fernando VII, sabemos todo el desastre que supuso para la historia. En esa época no, en esa época Fernando VII tenía 23 años, nadie lo conocía. Fernando VII representaba el patrimonio nacional, era el rey de España. Y la gente lo adoraba, no porque lo conociera como personaje, sino por lo que representaba y por la esperanza que tenían en ellos frente a la invasión napoleónica, ¿no? Y por lo que representaba en sí, la corona. Bien, voy a terminar ya, pero no sé, quería haber plasmado aquí un poco las diferentes topónimos que hemos recibido en nuestra tierra desde los siglos de la musulmán, la repoblación cristiana, Alcántara, lugar de la Puente, islas de Suazo, Isla de León, San Fernando, y dejar una reflexión simplemente de cómo la entidad contribuye a la identidad y cómo un topónimo contribuye también al sentimiento de pertenencia a un lugar. Decía Ullman, un profesor de la Universidad de Cambridge, de Historia Medieval,
que el nombre propio de las cosas y de los topónimos es la expresión de un vínculo. Se forja un vínculo entre el topónimo, o sea, el nombre de la ciudad, y sus habitantes. Entonces, esto queda abierto a cuál es el vínculo con el que más sentimos identificados. San Fernando, Isla de León, o lo que sea, y que sea en este caso la población la que decidiera cuál debería ser el resultado de este vínculo. Y nada más, muchas gracias por su atención y eso es todo. Para terminar, si alguien tiene alguna cuestión, alguna pregunta, pues puedo aprovechar este momento. Yo creo que le hemos dado una paliza mental. Sí, mucho porque no ha pasado 20 minutos. Yo voy a hacer una preguntita, Juan. Te dije no preguntar. Habéis dicho que la gente de la isla notó un vacío cuando se fueron toda esta gente para Madrid. Es posible, no sé. Pero cuando llegaron de Madrid, fue una pesadilla para la isla, porque tuvieron que quitar gente de sus casas para los bares. No, o sea, eso era horroroso. Entonces decían, ¿de dónde viene esta gente? ¿Qué van a hacer aquí? ¿No? Fue una invasión prácticamente. Entonces estaba la invasión napoleónica de España y la invasión de esta gente aquí en la isla, ¿no? Y además Entonces fue muy forzada, o sea, que te obligaban a coger. Claro, te obligaban a coger a este hombre, le deben las sesiones del teatro en las cortes, por eso no vuelve más al teatro, porque dice que yo, te voy a volver a que pagar, los que van allá. Hay una anécdota que está recogida en los archivos de Fernando VII cuando se casa y él va hacia la isla de León y él, es verdad que en el puente, en el molino de Rivarillo había siempre un piquete, como un, ¿cómo se llama eso? Un batallón pequeño. Destacamento. Un destacamento. Entonces todo el pueblo de la isla de León fue a despedirlo y a verlo pasar y demás. Y hay publicaciones muy verás tú, con la gracia o con el talante de muchas coplillas de que en el siglo XVIII y al principio del XIX están recogidas en el Diario Mercantil o en el propio Conciso, que hablan de las coplillas, ¿no? Hay coplillas, montones de coplillas contra Fernando VII. Y muchas están escritas por gente de la isla de León que estaba hasta las narices. Y eso que tú dices, por ejemplo, de ese... Por eso yo hablo de una guerra fratricida, ¿no? Ideológica, porque había muchísima gente que sabía perfectamente la tradición de la corona, ¿no? Él tuvo la posibilidad de la familia real de hacer lo que hizo la familia portuguesa, ¿no? Real portuguesa, irse a Brasil. La familia real española prefirió irse con el que había ocupado, y eso causó que miles de personas y cientos de miles de habitantes de la península odiaran a la familia real en ese sentido. La gente que tenía esa disposición hacia las nuevas ideas ilustradas no lo perdonó. Y yo voy a dar mi opinión sobre el nombre de la isla de San Fernando, que es mi opinión, no tiene nada que ver con lo que fue. Yo creo que es por Fernando VII, porque Fernando VII se le conoce en la corte de Madrid por el señor de los chorizos, llevaba chorizos siempre colgados en los bolsillos, porque era un gran la gula, ¿no? Y demás. Y era una persona que, a pesar de que tenía 23 años, se había comportado siempre como un necio y como una persona que no tenía nada que ver con sus antepasados, sobre todo con Carlos III, ¿no? Bueno, Carlos IV ya también es otra historia. El problema, yo creo que cuando él viene a la isla de León, hay mucha gente detrás de él porque le teme. Porque teme su incapacidad para hacer política, pero se rodea de determinados válidos que son muy peligrosos. Y entonces yo creo que el cambio del nombre a la isla de León es por puro peloteo, es por pura lisonja hacia el rey, que se va y que se lleva todo esto que tú has nombrado y se lo lleva. Y como se lo va a llevar y como él sabía que la corona estaba, los ojos estaban hacia el interior de la península, hacia el interior de España, hacia Madrid, y lo que eso significaba para las islas, sobre todo porque coincide con las revoluciones liberales en toda América. En la emancipación de las colonias, ya ese mercantilismo feroz que había enriquecido las islas gaditanas andaba quedada por los suelos, porque apenas hay comercio ya. Y el que hay es con Inglaterra, porque Inglaterra ha empezado tal. Entonces yo creo que
que el pueblo primero estaba deseoso de que se fueran, y por muchas cosas, sobre todo por abastecimiento, por empobrecimiento y porque yo creo que el pueblo sabía perfectamente que eso le hace más mal que bien, porque lo hizo durante todo el conflicto. Es curioso que Napoleón, cuando estaba en la isla de Elba ya exiliado... Y luego volvió, porque Fernando VII, con todo lo de los 100.000 hijos de San Luis y todas las revoluciones liberales y toda la década ominosa, el diseño absolutista, él tuvo ese levantamiento contra él. Yo creo que la gente estaba harta de Fernando VII. Yo creo que para el pueblo de la isla tuvo que ser muy doloroso que la tierra que había defendido tanto... Porque es lo que yo decía, es duro luchar contra el que trae la idea que sea tu ocupante, el que va a usurpar tu tierra, pero es verdad que las ideas son buenas, se saben qué hago, sí, pero no. Pero que yo creo que sí, que vamos, que estaban deseando que se fuera. Sí. Primero felicitaros a los dos porque... Gracias por contar. Pero yo digo una cosa, la impresión que a mí me da es que ha sido un error histórico esto, que ni siquiera los isleños, como hemos dicho, sabían porque se cambia la primera propuesta que iba a ir a León y a los 3 días se cambia. Nadie lo sabe quién ha sido. No se sabe ni siquiera si esto se refería al rey Celón, como llamamos en la historia, o por Atlanta. Y hoy en día se tiene claro, o sea, Entonces, los historiadores especificados... no, yo digo que si había un procedimiento, yo diría casi fallido, porque no se sabe quién lo propone y no se sabe qué pensaban en la isla los ciudadanos. Sí, cabría esa posibilidad. Y digo, en democracia... Ese es el debate que está abierto, Se podría plantear. que aquí corresponda interés, ¿no? Se podría plantear, porque la verdad es que fue chocante que se llame San Fernando por ese señor. Sabemos la barbaridad que... Es un tema muy sensible y no fácil de resolver. Sensible hasta que se vaya y se convoque y se diga y se plantee. Si tenemos aquí no votación, simplemente no votación. El código de correo... ¿Serio? Yo soy... Llevo 3 años en San Fernando, quiero felicitar a los dos porque ha sido un canto de conferencia y yo soy de fuera, yo soy de Sevilla y llevo 3 años aquí, aunque he venido porque mi mujer es de aquí y demás, pero hombre, enterarme de muchas de las cosas que me he enterado, pues la verdad que me ha enriquecido mucho, pero lo que me llama la atención es que hay esa laguna, ¿verdad? Esa laguna documental, esa laguna histórica de no saber, de que no está escrito en ningún sitio. Seguramente estará serio, seguramente. Sí, Que a veces que no... yo me acuerdo de Jaime Aragón, no sé si os recordáis, que buen historiador de nuestra isla, ¿verdad? Sí. Él decía siempre que todo está documentado, lo que pasa es que es difícil encontrar el documento. Es una cosa que decía muchas veces, que está perdido, que no está... Yo creo que a veces es mucho más fácil, simplemente se dieron los hechos de esa manera, igual que hoy, por cuestiones de memoria democrática, se cambian el nombre de algunas ciudades, ¿no? Porque tienen una connotación que no son adecuadas a nuestro Estado de Derecho, y punto. Pero en ese momento pues fue por otra serie de connotaciones, ¿no? Y ocurrió así, y ya está, y ocurre porque siguen ocurriendo cosas que son ilógicas también. Entonces yo creo que no hay que da lo mismo, porque ya después, o sea, no es una cosa, yo creo que puedo hacer mal a los propios ciudadanos de aquel momento, por lo que habían vivido, el protagonista que había sido el que lo había vivido, por lo que habían sufrido tantísimo en la propia ciudad, y luego que le cambien el nombre, que te pongan el nombre de la persona que un poco ha provocado todo esto, tuvo que ser duro para la población. Creo que incluso que hubiese sido por Fernando III Santos el hecho de que apareciese Fernando. Yo creo, como yo tengo mi opinión sobre eso, no sé, yo sé que Juan Antonio Torreón Chávez piensa que es por Fernando VII, pero bueno, no lo sé. Cristóbal Sánchez de Campa en su solicitud menciona a Fernando VII, nuestro malísimo rey y tal. Claro, que era quien reinaba y estaba todo eso un poco observado por lo del control de la agencia de reino.
En la prensa no hay nada, que es lo que yo le decía a él, porque yo lo que más he investigado es la prensa. Yo de la prensa desde 1800, 1790 hasta 1815 diarias, es mi trabajo de investigación de toda la prensa diaria. Eso todo el diario mercantil, que es la base de mi trabajo. Y el conciso, el redactor general, y no hay nada, simplemente cuando se produce el cambio, pero no hay nada, una lucha, no hay noticias de que se está barajando la posibilidad, eso es que no aparece, eso aparece en las redes sociales del Facebook, aquí lo que aparece es cuando está hecho, ¿no? No hay tampoco mucha posibilidad de que el pueblo opine. Ten en cuenta que la Constitución de 1812 no ha servido para nada cuando llega Fernando VII, lo primero que hace es quitarla. Entonces, después de que no era tampoco tan liberal como la gente puede pensar. Yo creo que ese es uno de los problemas, el que hay mucha afán de estrellato, digamos, ¿no? Tú que sabes tanto de ópera y de teatro, en que la Constitución de 1812, las Cortes de San Fernando de 1810 y el levantamiento del 2 de mayo de Madrid, algo como muy todo muy poderoso y que... No. Lo importante es que hubo una guerra trágica y dolorosísima y con miles de muertos en la base, ¿no? Y que los otros fueron puros y purititos hechos que quedaron ahí, que de acuerdo, que pusieron la base de un estado con alguna... Pero en definitiva nada, ¿no? Porque la mujer no pudo seguir, ni siquiera pudo entrar en las Cortes de Cádiz, a no ser que estuviera arriba, entonces tampoco supuso tanto, ¿no? Son tópicos que van tapando lo que verdaderamente ocurrió. Hay mucho que hablar sobre todo eso, ese periodo. Bueno, pero vamos aquí a hacer un doctorado. Han pasado un mogollón de años y la gente sigue hablando de la isla de León. Eso es lo importante, Aquí ya está. no se ha quedado San Fernando por esa época y ya todo el mundo rompió con el pasado. Aquí en la isla de León... Solamente Manolo García en su canción de dice San Fernando. Agradezco, Hilda, te agradezco tu presencia aquí hoy, Juan, también a ti, ¿no? ¿Vale? Os vamos a dejar una muestra para que recordéis este momento de hoy Muchísimas y gracias. muchísimas gracias por el buen momento que nos habéis hecho pasar. ¿Vale? Gracias a vosotros. Qué bonito. Qué bonita, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias. Sí, gracias a todos.